estudio de hoy es como ustedes pueden ver en pantalla. ¿Hacemos profesantes o simplemente hacemos discípulos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tenemos profesantes o simplemente lo que tenemos es discípulos? Algo que es de suma importancia para nosotros es la manera en que Dios es tratado en nuestra sociedad. El objetivo de nuestra serie Alcanzando es que cada uno de nosotros sepa dónde es que el Señor nos ha puesto para llevar y predicar su nombre. Porque si nosotros no somos capaces de comprender dónde es que estamos y en qué condición estamos, nosotros posiblemente nunca entendamos la necesidad de hacer discípulos. De manera que comprender esta realidad a nosotros nos va a ayudar mucho, no solamente a desafiar las tinieblas, sino también comprender qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de hacer las cosas. Sería como que si nos mandasen a la guerra sin un mapa, sin coordenadas, sin saber el terreno del enemigo. Ningún ejército envía a su ejército a la guerra sin saber primeramente cuáles son los puntos vulnerables, dónde no pueden ir, qué no deben hacer y qué es lo que deben hacer. Pues nosotros no tenemos armas físicas, pero estamos en un terreno donde el enemigo impera. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuál es la condición del terreno en el cual nosotros estamos. Por lo tanto, para nosotros como iglesia Fuente de Gracia en Guayaquil, es importante que debemos saber cómo piensa nuestra sociedad, cómo vive nuestra sociedad, cuáles son los ídolos de nuestra sociedad de la cual muchos de nosotros procedemos, qué es lo más importante de nuestra sociedad, cuáles son los índices de violación en cuanto a las leyes de Dios en nuestra sociedad. Porque sabiendo esto y mucho más, creo que nosotros sabremos si estamos haciendo discípulos o simplemente estamos haciendo profesantes. Recordemos que en un país donde tenemos la libertad, ¿no?, de escoger la religión que deseamos, a esto se le puede llamar libertad de cultos, ¿ok? Sabemos que más del 92% de los ecuatorianos profesa una religión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este índice del 92%? ¿Qué pasa? Era para que no viéramos las cosas que nosotros estamos viendo. La pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo durante todo este tiempo? ¿Hemos estado siendo profesantes o hemos estado haciendo discípulos? Cuando nosotros miramos en retrospectiva el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el Señor Jesús siempre trató de marcar una diferencia entre aquellas personas que seguían a Jesús por los panes y los peces y aquellos que verdaderamente eran sus discípulos. Hoy pasa lo mismo, no difiere en nada. El Cristo que las personas deben seguir es el Cristo que predicamos en la iglesia. Pero muchos vienen a la iglesia por muchísimas razones. Unos vienen por aquietar su conciencia, unos vienen porque quizás llevan mucho tiempo sin venir, otros vienen porque quizás el pastor de tantas veces que ha insistido en que vengan, pues ya no queda de otra y voy a ir. Otros vienen porque están atravesando una crisis emocional, física, o están en depresión. Hay múltiples factores por los cuales las personas continúan siguiendo a Jesús. Pero ser y hacer discípulo no es lo mismo. Y basta con mirar a nuestro alrededor. Yo creo que si todos giramos la vista, vamos a hacer un ejercicio, vamos a girar la vista hacia el lado, usted podrá ver cuántas sillas vacías hay. Y yo creo que si
Hacemos una comparación, un día como hoy en el carnaval, salimos, nos mojamos porque en el carnaval nos mojamos, ¿sí o no? Y nos vamos para el carnaval. Pero todo parece indicar que la balanza se ha inclinado más para ser profesantes que para ser discípulos. Hay personas que tienen un concepto de ser creyente bastante estático. Para ella la cuestión del creer no está condicionado a lo que quizás la Biblia dice, sino a lo que ellos mismos han determinado que debe ser. Y esto es lo que condiciona y dirige sus vidas. Muchos tienen una vida improductiva, sin resultados, sin la expresión de dones y talentos, cuando la Biblia nos dice que por lo menos nosotros tenemos que tener, aunque sea un talento, sin aplicar las disciplinas espirituales. Muchos no saben lo que es llevar una vida de oración, algo que es sumamente importante. Muchos pasan tiempo sin leer las escrituras, muchos saben más de COVID, de medicina, el chisme de Carondelet, que fue lo que pasó con la asambleísta, que de la misma Biblia. Entonces, todo esto crea una ambigüedad en la vida. Para Martín Lutero, la fe era una cosa viva, inquieta, que no podía permanecer inoperante. Por eso es que yo soy enemigo 100% de los pasivos. Miren lo que dice Martín Lutero: pero si no hay obra en cuanto a la fe, algo no está funcionando en la fe. Si no hay obra, algo no está funcionando en la fe. Así que la pasividad dentro de la vida del discípulo no es congruente con las escrituras. Y los profesantes, como no son discípulos, son pasivos. La pasividad dentro de la vida del discípulo es algo que el Señor condenó. Y la condenó tan dura que yo no quiero ser duro con ustedes, sino va a ser la palabra del Señor. Después que el Señor entregó algunos talentos, voy a entrar en contexto antes de leer el versículo. Él le da a unos 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Pero el que había recibido 1 talento no lo multiplicó, sino que lo enterró, lo escondió y acusó a su señor de tener un carácter fuerte. Eso es lo común que hoy nosotros estamos viendo. Las exigencias por parte de las escrituras siguen siendo fuertes en los oyentes. Leamos Mateo 25-24 para que ustedes puedan comprender. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, el de 5 y el de 2 lo multiplicó, pero el de 1 dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. De cierta forma, hasta ahí él hizo algo bien, pero no hizo lo que tenía que hacer. Una cosa es hacer las cosas bien y otra cosa es hacer lo que tenemos que hacer. Él no lo robó, él no lo estafó, ni nada por el estilo. De la misma manera que lo recibió, lo entregó, y excusa con decir: yo sé que tú eres un hombre duro, que siembras, que recoges donde no sembraste, mejor no me meto en problema contigo. Ahora, parece que el Señor Jesús fue duro con este hombre. Miren lo que le dice, verso 25. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Mira, aquí lo tienes. Pero su Señor respondió. Esto es fuerte. Siervo malo y perezoso. ¿Por qué? Si hizo lo bueno, pero no hizo lo que tenía que hacer. Y cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo que nosotros creemos que es bueno, no se nos puede llamar bueno en nada. A veces a mí me dicen: pastor, exhorta a los hermanos porque hicieron esto. Si eso es lo que tenían que hacer, yo no tengo que exhortarlo. No se trata de eso.
Se trata de obedecer, porque si hay que moverte a hacer lo que tú tienes que hacer, no hay que exhortarte para nada, no hay que darte, ¿me hago entender? Nada de eso. Siervo malo y perezoso. ¿Pero por qué eres perezoso? Porque no lo multiplicaste, lo escondiste. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Sabiendo eso, verso 27, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, aunque sea. Algo tenías que hacer. Al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, al que tuvo 5. Porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, por no multiplicarlo, se le quitará. Ahora miren lo que dice el verso 30. Siervo inútil. Ya no solamente es malo y perezoso, sino que es un inútil. No sirve para nada. Para nada sirve. Todo parece indicar, por la expresión, echarlo en las tinieblas de afuera, que las personas que están en esta condición no han nacido de nuevo. Pero pastor, yo pensé que esto era algo sencillo. No, porque el Señor Jesús a sus hijos no les llama echarlo a las tinieblas de afuera. Indiscutiblemente la persona que esté sentada y que esconda su talento y no lo multiplique, tiene un solo resultado: será echado a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y esto simboliza totalmente el infierno, perdición eterna. No simboliza otra cosa. De manera tal que la improductividad, la ociosidad, la inutilidad en los creyentes es algo impropio en base a la naturaleza del Señor Jesús. Y esto nos puede dar la medida del castigo del Señor. Un discípulo que no sea productivo en el reino de Dios simplemente no es un discípulo. Un profesante no puede ser productivo, ya que todo lo que hace queda en su profesión. Me comprometo, hago, quiero hacer, voy a ir, me comprometo, pero todo queda ahí. Hay que estarlo empujando como el buey. De manera que un discípulo no queda improductivo, no es pasivo, no deja de dar frutos, no deja de predicar el evangelio, no deja de impactar su entorno y no deja de aportar valores del reino en su entorno. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la situación de ver con nuestros ojos más profesantes que discípulos? Porque todos sabemos que el 92.0, estuve viendo una encuesta del Instituto Nacional de Censo Ecuatoriano, donde antes del 2019, vamos a ver algunas cifras, todavía no, vamos a ver hoy cómo es que estaban las cosas antes de la pandemia. Porque ahora podemos ser como el siervo inútil. Señor, usted sabía que había pandemia, ahora yo no puedo predicar. Señor, pero usted sabía que esto era muy contagioso, yo podía morir y contagiarme. Y podemos como que calzar nuestra improductividad. Yo quiero compartir contigo 3 causas, que son 3 causas que yo he recogido o simplificado desde que soy pastor acá en el Ecuador. Han sido 3 respuestas a las cuales, o mejor dicho, en las cuales yo me he visto inmerso, me he visto involucrado, y quisiera que tú también puedas involucrarte conmigo y poder aportar a nuestra hermosa ciudad, que cada vez que paso por ella la disfruto. Cada día llego a mi casa mucho más triste. Ver las calles sucias, ver las personas que no respetan, ver las personas como ni siquiera tienen ética. De verdad, algo que abruma mi corazón es que yo vengo de un país donde no existen la cantidad de cosas que existen acá. Acá existe libertad de culto, en Cuba no existe eso. Acá en 3 meses hicimos esto, en Cuba no existe eso. Y eso carga mi corazón, mi esposa es testigo, mis hijas también. Y vivo con esa carga y siempre estoy buscando la manera de, antes de irme a la presencia del Señor, poder aportar a esta ciudad que me abrió las puertas, aunque sea un granito de arena. Sé que me voy a meter en problemas,
No le tengo miedo a los problemas porque desde que el Señor me llamó, me dijo: Iván, ahí tienes la comida. Problema. Pero confío en que el Señor también te va a usar, y yo creo que el problema entre todos se puede aminorar. Yo creo que la primera causa es que la iglesia no ha sabido enseñar lo que es un profesante discípulo. Es la iglesia la responsable de enseñarle a las personas qué es un profesante y qué es un discípulo. Y tristemente la iglesia no ha sabido. Todo parece indicar que debido a la sociedad, muchas iglesias se le ha dificultado la enseñanza clara de esta verdad. Quizás por las exigencias, ¿no? Hay que pagar impuestos, no podemos ser tan duros, no podemos condenar el pecado, hay que pagar contratos, hay que hacer muchas cosas, hay que invertir mucho, y de cierta forma como que no es saludable estar marcando diferencias en las personas. Quizás también los malos testimonios de muchos líderes y pastores, las malas elecciones que se han hecho a lo largo de la historia en cuanto a pastores, en cuanto a maestros, la defectuosa visión de lo que es la membresía. Yo continuamente me sigo metiendo en problemas porque las personas todavía no entienden lo que es la membresía, o no saben, ni siquiera les interesa saber lo que es membresía. A veces me preguntan: ¿y eso dónde está? ¿Dónde está eso en las Escrituras? Bueno, ahí está en las Escrituras, donde mismo está la palabra Trinidad, que tú no la ves, pero la puedes conformar. Así está la membresía de la iglesia. Esto pudiese añadirse mucho más, pero es lo que más o menos la iglesia ha tenido que sufrir. Sin embargo, Cristo distinguía a las multitudes. Él nunca fue una persona ambigua en este punto. Él nunca dijo: todos son mis discípulos. No, nunca fue así. Las exigencias que él hacía era igual para todo el mundo, pero era más exigente con sus discípulos. Miremos acá el pasaje de Marcos 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso es una exigencia a la multitud. Había muchas personas que seguían a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Muy sencillo: deja tu manera egoísta de vivir. Y usted dirá: pero yo soy egoísta. Claro, sin Cristo todos éramos egoístas. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque es muy sencillo. Nos importaba más el pecado que la santidad, y punto. Eso es egoísta. El concepto egoísta es eso: satisfacerme yo solo, hago lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, ahora, al convertirme en discípulo de Cristo, ya yo no vivo para mí, sino vivo para Él que me llamó. Miremos estas dos palabras que hoy nos van a ayudar a comprender. Miren lo que el diccionario de la lengua española traduce como profesante o profeso. Es la persona que ha profesado en una orden o congregación religiosa. Por ejemplo, monjas, profesas, religiosos, profesos. Las casas de las religiosas en total albergan a más de 2,000 profesas o profesos. Más o menos, este diccionario nos dice que es la persona que ha profesado en una orden o congregación religiosa. Si salimos a la calle y comenzamos a preguntar, automáticamente muchos nos dicen: yo soy católico, o yo soy cristiano católico. Ya yo le aconsejo: no una ese binomio de palabras. Los católicos no son cristianos. Por favor, tenga cuidado. No lo son. Simplemente no lo son. Miren lo que dice Lucas 14, 26 y 27. Si quieres ser mi discípulo, eso es para ti, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí,
hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. El Señor no nos está diciendo ahí que odiemos, que aborrezcamos a nuestros padres o a nuestros ñaños. No es eso. Él quizás está subiendo el nivel de compromiso que nosotros debemos tener, al punto que si yo no soy capaz de poner a Cristo por encima de mi esposa, de mis hijos, de mi hermana, yo no soy digno de Él. ¿Por qué? Porque nos pueden llamar y viene el papá y dice: hijo, necesito que me ayudes porque voy a poner un negocio. Ya no puedo seguir a Cristo. Voy a seguir a Cristo. Llega la mamá y nos dice: hijo, necesito que te quedes conmigo, no quiero quedarme sola. Pero mamá, ¿qué te pasa? Nada, simplemente quiero que te quedes. Me llamó Cristo, me llama la hermana y comienza a exigirme. Y entonces comienzo a reconveniar. No quiere decir que odiemos a nuestros seres queridos, pero sí que tengamos el compromiso tan alto al punto de comprender que lo que Cristo nos está diciendo es que debemos entregarnos completamente a Jesucristo y no volver atrás. Y Él lo dice ahí. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Número 2, no se les ha enseñado una vida sacrificial de compromiso. Y esto yo lo he vivido. Yo creo que hay, ¿cuántos miembros tenemos acá de Fuente de Gracia? Ok, yo lo he vivido. Y estas cosas yo las he tenido que vivir. No existe un compromiso sacrificial. No se les enseña eso. De hecho, iglesias de sana doctrina hay poquitas en el Ecuador. Iglesias que enseñen las escrituras hay poquitas. Todo es emoción, todo es créelo, todo es recíbelo, todo es trata de ser tú, y no funciona así. Creo y soy partidario que el desarrollo y las cosas que hemos obtenido instantáneamente, pienso hasta cierto punto que nos han desviado del compromiso y del sacrificio. Lo que quiero lo obtengo. Hago una compra en Amazon y en 8 días me llega. Quiero comprarme un pantalón, tengo la plata, no tengo que caminar kilómetros. Voy ahí al mall, lo compro. Quiero comprarme un auto, tengo el dinero, lo compro. Y aunque ustedes no lo crean, todo esto, como dice mi esposa, rebaja paulatinamente nuestro nivel de dependencia. ¿Y por qué rebaja nuestro nivel de dependencia? Porque como las cosas están tan accesibles, no hay necesidad de llevar una vida de oración. Y la Biblia nos dice que debemos orar para todo y esperar en la voluntad del Señor. Cada vez que yo escucho algo que me cayó este trabajo, me cambió aquello, sin esperar la voluntad de Dios, yo me erizo y simplemente digo: Señor, ten misericordia. Porque Satanás es sabio. Mira, Satanás sabe más que tú y que yo para abrir puertas. Ojo, Satanás nunca va a abrir una puerta a la cual nosotros no estamos dispuestos a entrar. Satanás no es bobo. Satanás, la puerta que abre en este mundo instantáneo es la que él está seguro 100% que nosotros vamos a entrar. Un ejemplo de esto lo puedes ver en Mateo capítulo número 4. Las puertas que él le abrió a Jesús fueron puertas de poder. Mira, tú vas a ser el dueño. Él sabía quién era Jesús. Ok, él sabía quién era Jesús. Por lo tanto, cuando estas verdades nos enseñan el sacrificio que nosotros debemos tener, esto hace que nosotros vivamos distorsionadamente el Evangelio. Por otro lado, muchas doctrinas heréticas han distorsionado el mensaje de Jesús. En los tiempos de llevar la cruz, como vimos anteriormente, no era nada fácil las palabras que Jesús dijo. Decirle a una multitud: si ustedes no son capaces de cargar la cruz, ¿qué se piensa este? ¿Que yo soy un maldito?
porque la cruz en aquel entonces, en ese contexto, era para los malditos, no era para personas buenas. Y Jesús le está diciendo, si ustedes no son capaces de cargar su propia cruz, ustedes no pueden ser mis discípulos. Y eso es lo que Él le dice a la multitud. Así que nosotros somos llamados a llevar una vida de sacrificio. Basta con comprender: aquel que no cargue su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Se les enseña a las personas que no se deben sacrificar mucho. Por eso es que para muchos la oración no forma parte de su estilo de vida, por la prontitud con que se adquieren las cosas. Por eso es que la vida en santidad no es un reflejo en muchos. Porque Aladino, das una palmadita y tengo esto, das una palmadita y tengo aquello. Ese mismo principio yo lo transporto a mi vida espiritual. Estoy orando, pero como el mundo instantáneo me ha absorbido, ya me estoy metiendo la mano en el bolsillo con la misma oración. Todavía no he contestado Dios, pero ya estoy pagando, ya estoy comprando, ya estoy invirtiendo. Y así tristemente andan muchos. Sin embargo, un discípulo no hace esto. Y el Evangelio de la Prosperidad, por un ejemplo, aunque ustedes no lo crean, nos ha puesto a competir. Miren lo que dice Randy Alcorn. Tiene muchos libros, hay muchos libros buenos de él. Uno de los libros que él tiene, que yo leí, sobre la sexualidad y la pureza, lo pueden buscar. Yo lo tengo en PDF. Dice: la abundancia no es provisión de Dios para que yo viva en el lujo. Es su provisión para que yo ayude a otros a vivir. Dios me confía su dinero no para construir mi reino en la tierra, sino para edificar su reino en el cielo. Pastor, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Muy sencillo, 2 por 2 es 4. Esto no hay que ir a un seminario. Lo que Randy nos está diciendo no es algo difícil de comprender. Hoy gano 1,000, mañana gano 3,000. No es para que yo viva una vida lujosa. Pastor, entonces, ¿qué voy a hacer? El principio es que nosotros debemos entender que lo que el Señor me da, en primer lugar, es cómo yo puedo aportar para su reino. Porque ¿quién me lo dio? Dios. Porque ninguno de ustedes dice: gracias, Satanás, por aumentar mi remuneración. ¿Alguno de ustedes lo dice? Nadie dice eso. Nadie ora a Satanás para que Satanás les bendiga. Sin embargo, Randy nos enseña un principio. Y la iglesia no ha sabido enseñar esto. Ese sacrificio de ayudar a otras personas no se ve hoy dentro del cuerpo de Cristo. De manera que cuando miramos a la mayoría de las personas que profesan creer en Dios, notamos algo común en su mayoría. Existe un individualismo. Lo que hago debe beneficiarme a mí solo, y el amor debe ser una marca distintiva del discípulo de Cristo. Soy bendecido para bendecir. Ese es siempre mi concepto. Soy bendecido para bendecir. Recibo 10, busco la manera de cómo guardar 2 para compartir, para invitar a unos hermanos, para hacer una comida en mi casa, para un almuerzo. Siempre estoy así. Siempre soy así. Igual que la santidad, la comunión, la exhortación, la predicación, la corrección, deben formar parte de ese discípulo de Cristo. Y aunque ustedes no lo crean, todo eso, corregir, compartir, exhortar, tener comunión, predicar, lleva un sacrificio. Y es un compromiso, como bien lo dije en la causa número 2, bien sacrificial. Así que todo esto lleva a un sacrificio muy, 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 muy grande. Quiero compartir con ustedes algunas estadísticas que son de mucha importancia. Estas estadísticas las busqué en el INEC, Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo. Y esto es muy importante porque tristemente he visto que muchos usan los métodos del diablo en el nombre de Dios. Recordemos una vez más, el 92% de las personas profesa creer en Dios. Vamos a ver algunas estadísticas, porque las estadísticas no nos ayudan en el sentido de la exactitud.
pero sí nos redireccionan, nos dirigen por acá. ¿Qué es lo más importante en su vida? De ese 92%, menos de la mitad, 41.24, dijo que es la familia. El trabajo, el 36.69. Ninguno, el 11.96. Ahora escuchen esto. La salud, el 6.56%. Y aquí me detengo, porque la Biblia nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, la diabetes es la segunda causa de muerte en el Ecuador. 6 de 6, 7 u 8 personas, no voy a decir la nacionalidad para que nadie se sienta aludido, pero de 6 a 8 personas que viven en el Ecuador, de cada 10 están en sobrepeso. Y esto lo busqué antes del 2020, para que usted no diga, pastor, pero el problema fue que en el 2020 estábamos encerrados, éramos chanchitos, hasta yo aumenté de peso en el 2020. Salimos a buscar, Andy y yo, pesa, pero no había manera porque era come y encerrado. Entonces, quise buscar esto antes del 2019. Solamente en niños aumentó el 35 punto y pico. En niños de 5 a 10, 11 años de edad. Ahora, yo he salido con mis hijos y yo les he dicho, mira, he parqueado el auto y les he dicho, cuenta cuántas personas hay ahí, y hemos visto, mira cuántas personas hay sobrepeso ahí. Lo que quiere decir que estamos bordeando por ahí entre 6, 7 u 8 de cada 10 ecuatorianos son sobrepeso. Y la diabetes es la segunda causa de muerte. Sin embargo, lo que me llama la atención en mi estudio es que la salud no es tan importante y solamente le preocupa a un 6.56%. Ahora yo me pregunto, ¿puede un discípulo de Cristo despreocuparse por su salud? ¿Puede un discípulo de Cristo pensar que puede comer lo que le dé la gana y meter? No, es imposible. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay personas que me dicen, pastor, ore por mí que tiene el azúcar alta. Le digo, no, no me hagas perder el tiempo, porque ponte a hacer ejercicio, baja de peso, deja de comer pan, deja de comer azúcar. Hay cosas y cosas por las cuales nosotros debemos enseñar a las personas. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuando no cuidamos la salud, evidentemente las disciplinas espirituales se vienen abajo. Como yo le conversaba en la casa, la mayoría de las personas sobrepeso son personas sedentarias, son personas obesas, difícilmente tienen disponibilidad de ayuno, disponibilidad de oración, porque es que son sobrepeso y es difícil. Pero miremos la religión. Lo más importante para ese 92% es el 2.84%. Quiere decir que casi 89.16% no le interesa la religión, aunque la profese. Es tremendo, ¿no es así? Es bien contradictorio. Es bien contradictorio que profesen creer en Dios y que a la misma vez eso no le importa. ¿Qué estamos haciendo, IFG? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde tenemos que ir? De manera que lo que debería ser más importante viene a ser lo menos importante, salud y religión. Y esto se debe a que estamos haciendo, parece, más profesantes que discípulos. Así que cuando menos de la mitad entiende que la familia no es tan importante, hay un índice más alto de divorcio y sufrimiento dentro de la familia paulatinamente. Los hombres entienden menos el rol de ser sacerdotes, las mujeres entienden menos su rol de ser una mujer conforme a la piedad de Cristo. Cuando solo el 36% cree que el trabajo es importante,
mucho menos de la mitad, porque ni siquiera al 45%, el 36% aproximadamente, evidentemente estaremos viviendo más violencia, más robo, más atracos y más cosas feas. Cuando la salud no es tan importante para las personas, estaremos viendo causas múltiples para no aplicar quizás las disciplinas espirituales en la vida de las personas. Y cuando vemos que solo el 2.84% le interesa la religión, estaremos frente a la debacle que usted puede ver. Ahora, abuelo de pájaro, para que usted pueda comprender, más o menos eso es lo que aproximadamente hay acá. Yo hice un ejercicio cuando estaba en el taller, y desde que estoy acá vengo desarrollando algunos tips, y están por ahí, no piensen que, o sea, no es exacto, pero están por ahí. La tercera causa yo la denominé la trilogía de la actualidad, y es una trilogía porque indiscutiblemente es una trilogía que he tenido que vivir. Muchos de ustedes provienen de iglesias que han caído en malos testimonios, y prácticamente creo que todos, o la mayoría, ¿no?, hemos estado familiarizados con eso. La mala funcionabilidad de líderes y pastores, la mala funcionabilidad de la iglesia y la mala funcionabilidad de la doctrina. Donde radica esta verdad y la razón por la cual no se enseña el discipulado bíblico es por esto. Es la mala funcionabilidad de los pastores. Los pastores hoy en día no quieren hablar de pecado, los pastores hoy en día no quieren hablar del infierno, porque las personas se resienten, hay que tratarlos como copitos, como es lo que muchos dicen, la generación copo de nieve. Mira, a ver, pastor, no hable así, si son fornicarios simplemente dile que pero no le diga fornicario que no va al cielo, que eso es feo. Y entonces, ¿cómo tú quieres que yo le diga? ¿Cómo tú quieres que yo llame al mentiroso? ¿Cómo tú quieres que yo llame al ladrón? ¿Cómo tú quieres que yo llame al profesante? Dime un nombre, porque entonces Jesús me está engañando. Entonces, la mala funcionabilidad, la mala enseñanza y las malas iglesias han conllevado, no digo que son los máximos responsables, porque recuerden que tenemos el 80.40 y pico de católicos, y la mayoría de ustedes provienen del catolicismo. Pero yo sí creo que existe eso. Acá en nuestra iglesia, desde que la fundamos, solamente hemos bautizado a 2 personas, no más. 2 personas en 4 años. El 98% de los miembros son egresados de otras iglesias. Ahora tenemos otro grupo más para la membresía, y vienen siendo egresados de otras iglesias. Así que yo creo que en cuanto a los líderes voy a desmenuzar, pero no quiero ampliarme mucho. Pero leamos lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles e idóneos para también enseñar a otros. Quiere decir que en cuanto al liderazgo de la iglesia, hay algo que nosotros tenemos que ser celosos. Y las iglesias no han sido celosas. Hay que ser fieles e idóneos. Son 2 cosas totalmente diferentes, porque una persona puede ser fiel y no idónea, y puede ser idónea y no fiel. Y esto es uno de los grandes males de la iglesia: elegir personas que no son aptas ni idóneas, y mucho menos siendo discípulos de Cristo. En cuanto a la iglesia, leamos lo que primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso número 15, dice. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Acá.
Ahora miren cómo Pablo describe esto donde usted está. O sea, no es el local, sino las personas como tal. Escucha, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Se dan cuenta el daño que las iglesias le están haciendo a la sociedad guayaquileña? En este caso, nosotros que estamos acá. Porque somos nosotros los que por lo menos deberían ellos de decir, son diferentes. Ustedes saben quién es un musulmán, ¿sí o no? Ustedes saben quién es un judío. Ellos bajo ningún concepto viven como nosotros. Aun si son falsos musulmanes, se visten como musulmanes. Y si son falsos judíos, se visten como judíos. Pero nosotros no. Somos creyentes y nada nos diferencia. Aquí debes entender que esto es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo estaremos predicando mentira? No se entiende eso. Eso es imposible. No podemos pensar que la iglesia predica la mentira. Y tristemente, en muchos casos pasa esto. Como no hay pastores y líderes aptos para enseñar, no pueden predicar la verdad. Por eso es que esta trilogía, para mí es importante que tú la comprendas. Malos líderes que funcionan mal, porque quizás ni son llamados por Dios, no pueden cuidar la verdad. No pueden ser ni sostener la iglesia como una columna y baluarte de la verdad. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque no son idóneos ni son fieles para ello. Pero miremos algunas estadísticas acá, porque hoy quise compartir contigo algunas estadísticas. Estas son un poquito más escalofriantes. Una vez a la semana, o con qué frecuencia asiste usted a los servicios religiosos, cultos, misas, reuniones, etcétera. Y esto más o menos es algo que lo podemos ver acá nosotros. Una vez a la semana, el 31,3. Te dije que yo había hecho algunos ejercicios en base a esto. Cogí algunas personas, no voy a decir su nombre por cuestión de ética, y comencé. Vino aquí, vino acá, vino acá, vino acá, vino acá, vino acá, vino aquí, vino aquí, no vino acá, no vino acá, que no son miembros. ¿Ok? Y cuando me di cuenta, una vez le pregunté a una persona, oye, llevas 5 domingos sin venir a la iglesia. Ahora quieres que yo te dé un consejo. No, pastor, no hace 5 domingos. ¿Seguro? ¿Cómo que no hace 5 domingos? Sí. Mira, aquí está en el teléfono. Tal día, tal día, tal día, tal día, tal día, tal día. ¿Cómo te puedo aconsejar? No puedo ayudarte. Ven a la iglesia. Una vez a la semana, el 31,3%. Una vez al mes, y te invito, te exhorto a que hagas ese ejercicio. Coges varias personas. 4 personas, 2 personas, y comienza. Wow. Una vez al mes, un domingo al mes, al 21,6. Solo en ocasiones especiales, fiesta, aniversario, comida, ¿no es así? Se llena la iglesia. ¿Sí o no? Se llena la iglesia. El 15,9. Una vez al año, el 9,4. Más de una vez al mes, 7,6. Más de una vez a la semana, 7,2. Y nunca 7,1. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros no tenemos muchas actividades, pero esto apunta a una realidad. Estamos por ahí porque si usted coge y comienza a medir la membresía de la iglesia, la membresía, mira a ver cuántos miembros sabemos acá, cuéntalo, saca la cuenta y más o menos vas a estar por ahí. Si quieres hacer una prueba, comience este miércoles, por espacio de todo el mes de abril, los domingos, y está por ahí.
no hay mucha diferencia. ¿Ok? De manera que esto nos dice que la iglesia parece ser que no es relevante para la vida de las personas. Hay un mal concepto de lo que es la iglesia, de lo que es el culto, de lo que es el estudio bíblico y de lo que es también el culto de oración. A las 9:25, porque soy pastor y yo sé, como pastor que soy, sé la condición espiritual. Yo sé quién es el que quiere orar, quién no quiere orar, quién es el que se levanta y no le importa nada. Por eso es que para mí esas cosas me ayudan, porque me dan una cachetada. La persona de oración se conoce, el que no quiere estudiar se conoce, el que es espiritual se conoce, el que está buscando la manera de no aprender se conoce. Porque aunque ustedes no lo crean, eso nos ayuda a comprender que todo parece indicar que tenemos aún dentro de la iglesia más profesantes que discípulos. Y esta trilogía a nosotros nos enseña mucho. La otra es la doctrina. Voy cerrando. Miren lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, ya basta, ya detente, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, basta, ya, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. De manera que siempre van a existir personas que van a distorsionar la palabra del Señor. Y muchos van de aquí para allá, de allá para acá, por la razón que sea que ellos pudiesen aludir. Pero hay una razón que la Biblia nos describe en ese pasaje: el error. El error y el error. La mala doctrina lo único que hace es hacer profesantes, no hace más nada. La sana doctrina te confronta con tu pecado. La sana doctrina te exhorta a vivir, pero te da las herramientas para que tú aprendas a vivir conforme a lo que el Evangelio es. La sana doctrina te ayuda a conocer, pero pone un hambre dentro de ti con tal de que tú quieres aprender más. Ahora bien, ¿qué pasa entonces, pastor? Muy sencillo. Recordemos que esta trilogía, la mala funcionabilidad de los pastores y líderes, no podemos llegar a la última trilogía, que es la doctrina. Porque si no son idóneos, no pueden enseñar la sana doctrina. Y en el medio está la iglesia. Y el compromiso de nosotros como iglesia es con la palabra. No puede ser con el sentimentalismo de la congregación. Tiene que ser con la palabra. Entonces, para resumir, quise traerte algunas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que tú puedes ver, que son visibles, palpables quizás, entre un profesante y un discípulo? El profesante tiene un concepto defectuoso de lo que es el pecado. ¿Cómo te explico esto? Muy sencillo. Para la mayoría de las personas, llevarse la roja no es pecado. No ponerse cinturón tampoco. Escuchen, y eso es una orden. No pararse, hay una línea blanca, y te pongo este ejemplo sencillo, porque cuidado, salen de la casa orando, pero se parquean encima de la línea blanca de paso de cebra. Pero antes hay una línea blanca que tú debes detenerte ahí. Oraron, sacaron la promesa: el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero a la hora me llevo la roja. Son cosas locas. El profesante tiene un defectuoso concepto de lo que es el pecado. Y ese es un ejemplo. Para el profesante, traficar drogas es un pecado horrendo, pero mentir no. Para el profesante, robar y meterse dentro de la casa es feo, pero consumir porno, no. Para el profesante, quizás atracar a alguien es un pecado horrendo, pero la impuntualidad no es un pecado horrendo. El profesante tiene un minúsculo y defectuoso concepto de lo que es el pecado, a diferencia del discípulo de Cristo. Comprende lo horrendo que es el pecado. Él no está buscando la palabra cometí un error. No se trata de eso. Él dice pequé. Comprende lo horrendo del pecado. El profesante no es una persona comprometida con su iglesia. Ustedes lo pueden ver. Nosotros llevamos aproximadamente 4 años y hemos visto el descompromiso de los profesantes. Sin embargo, el discípulo entiende el compromiso sacrificial en su iglesia. Lo entiende, ¿por qué? Porque Cristo la compró a precio de sangre.
Entiende que todo lo que hoy yo soy se lo debo al Cristo que una vez fue a la cruz y murió por mí. Y ahora, en base a lo que Él hizo por mí, yo me comprometo, me sacrifico por Él. Quiere decir que en lo adelante mi vida gira en torno a Cristo, no gira en torno a mi egoísmo. El que quiera ser mi discípulo, deje su vida o su manera egoísta de vivir. Ahí está el compromiso sacrificial. Hay que sacrificarse para dejar el viejo Iván. Hay que sacrificarse para dejar el viejo hombre. Y eso demanda un compromiso sacrificial. El profesante no acepta corrección por su mal comportamiento. Ahí glitchamos el resentimiento. ¿Quién eres tú? Pero mira mira ella que se piensa. Porque ahora ahora tú eres más santita que nadie. ¿No dicen así? Mira la hermanita, mira el hermanito. No, gracias que me corriges. El discípulo, ¿qué hace? Acepta ser corregido con humildad. Él quiere agradar a su Señor. El Señor fue delante de él a la cruz. El que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz. Pero parece que la cruz es un poco pesada y voy a tener malos comportamientos, malas actitudes. Hay alguien que me va a corregir. Oye, endereza la cruz. ¿Quién eres tú? Enderézala con humildad. Sí, es un poco pesada. Gracias, Josué, por ayudarme, por corregirme. Voy a seguir a mi Señor. El profesante no valora el sacrificio de Cristo. ¿Tú no ves cómo tratan el pecado? Por lo tanto, la manera en que trata el pecado es la razón por la cual no valora el sacrificio de Cristo. El discípulo en su vida valora mucho lo que Cristo hizo. Cristo se dio por mí, fue a la cruz, murió en una cruz como un maldito para que hoy yo fuese justo. Por lo tanto, valoro mucho lo que Cristo hizo por mí. El profesante no siente interés en aplicar los principios bíblicos en su vida, para nada. ¿Cuáles son? Muchos. De hecho, la Biblia, no quise traerle todos los versículos porque nos íbamos a demorar mucho. Pero ahí está. La Biblia es un libro de ética y de conducta. En varios pasajes Pablo dice: andad, 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 andad. No siente interés en aplicar los principios bíblicos. Sométense a las autoridades, no os mintáis unos a otros, desechar la malicia, no murmuréis. Son principios bíblicos que debemos aplicar. Y el profesante simplemente no lo aplica. El discípulo se esfuerza. No quiere decir que haya en su momento algo que diga: me doblé y no lo pude aplicar. Pero se esfuerza por aplicar los principios bíblicos a su vida. El profesante se caracteriza por una vida de desobediencia. No obedece nada ni a nadie. El discípulo, su vida se caracteriza por una vida de obediencia. El profesante indudablemente ni crece ni madura espiritualmente. Esto es bien fuerte. Ni crece ni madura, está en el mismo estado. Ahí continuamente. Llega el 2021, el 2022, oye, ¿qué? No aquí. Oye, ¿qué aquí? No hay un crecimiento, ni siquiera hay personas que después de 5 años ni siquiera pueden exponer una doctrina, la doctrina del pecado, por ejemplo. A ver, en griego, ¿qué quiere decir? Explícale a la iglesia. Y han pasado 5 años. La doctrina de la elección, la doctrina de la justificación, cosas básicas, sencillas. Ni siquiera el profesante lo puede hacer. Pero el discípulo de Cristo, su crecimiento se ve paulatinamente, porque se esfuerza siempre por crecer, aprender, buscar recursos, cómo poder estudiar, cómo poder servir, cómo poder ayudar, cómo poder aportar, qué hay que hacer. Continuamente se le ve. Y último, tiene una mala doctrina, y lo puse acá porque esto prácticamente es lo que sostiene todo. Ok, no me dio tiempo para ponerlo en forma de pirámide o de columna para que ustedes puedan entender. La enseñanza, indudablemente, lo que tú has aprendido y lo que tú has estudiado determina lo que tú haces. El profesante, como tiene mala doctrina, indudablemente no puede crecer espiritualmente, no puede llevar una vida de obediencia. Voy subiendo.
no tiene interés por los principios bíblicos, como tiene una mala doctrina, no valora el sacrificio de Cristo, por lo tanto, no lo puedes corregir porque nada de lo que está aprendiendo y está siendo enseñado lo conduce. Subimos un poquito más arriba, no se compromete porque la mala doctrina no le enseña el compromiso sacrificial y termina teniendo un concepto defectuoso del pecado. Siempre me gusta enseñar así para que tú puedas aprender y también puedas comprender. Yo creo que estas son las que más se ven dentro de la sociedad en la cual estamos. Creo que cada uno de ustedes podrá valorar en su iglesia Fuente de Gracia quién es un profesante y quién es un discípulo. Y si usted se encuentra en este caso de profesante, o quizás usted conoce a alguien que es profesante, usted pueda ayudarle y pueda valorar su vida y exhortarle: oye, mira, estas no son las características de una persona que ha seguido a Jesús, para nada. El discípulo de Jesús se conoce por, y le explica esto.